al Señor Jesús. Bueno, mis amados hermanos, vamos a compartir la palabra. Ya vamos a ir a la carta de los Colosenses. Estamos estudiando esta carta, este libro de la Biblia, que es escrito por el apóstol San Pablo, dirigido a la iglesia en Colosas, y son de verdad momentos hermosos que vivió el apóstol cuando escribía estas cartas, en el sentido del gozo que le daba que el Evangelio salía, de alguna manera salía, y no había nada que lo detuviera. Así que vamos a compartir en el nombre del Señor Jesús la palabra de Dios en el capítulo número 2, versículo 6, y vamos a leer hasta el versículo 10. Del versículo 6, estos fueron los dos últimos versos que leímos ayer, en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a clamar a Dios que nos hable en esta hermosa mañana. Eterno Dios, tú eres grande, tú eres bueno, y tú eres el que nos da siempre una palabra, una voz. Siempre estás antes de cualquier cosa, siempre te anticipas, porque ese es el amor de Dios. Oh Jesucristo amado, esta mañana úsame, que pueda ser el vaso, el instrumento que lleve palabra para su pueblo, para aquel que está necesitando oír, necesitando recibir fuerza de Dios, necesitando que el Señor lo instruya, lo siga iluminando, lo siga llenando de su espíritu. Aquel que anhela llevar la palabra, aquel que anhela explicársela a alguno, pueda también comprender este poderoso mensaje del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a compartir en el nombre del Señor Jesús, en este estudio que estamos haciendo a la carta. Quiero que hablemos, hemos visto en todo este proceso varios temas. En este anterior, del día de ayer, estábamos viendo la preocupación del siervo de Dios. Y llegamos a una primera parte. Entonces vamos a mirar la preocupación del siervo de Dios, parte 2, en este capítulo. Y para hacer énfasis precisamente en lo que el Señor, a través de la carta que le escribía a los colosenses por mano de Pablo, anhelaba, porque era Dios, y es Dios el que desea que nosotros permanezcamos en Él. El Señor dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es la garantía que nos hará sobrepasar lo que sea. Y entonces por eso Pablo dice: de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. O sea, vivir, viva. Dice andar y vivir, viva. Que si estás recibiéndolo ahora,
que si lo has recibido hace poquito tiempo, que si lo recibiste hace 40 años, 20, etc., que podamos vivir con esa libertad, que podamos vivir con esa esperanza, con esa convicción de que si no nos hubiéramos encontrado con el Señor, nuestra vida sería lamentable, pero que nos encontramos con el Señor, o más bien Dios nos encontró a nosotros, y que el llamado de Dios es a que vivamos en Él, pero que no solamente vivamos de una manera muy superficial, sino que nos profundicemos, que estemos arraigados, profundamente enraizados en Él, firmemente fundados en la fe. Que eso sea, porque la fe, mucha gente habla de la fe, y yo escucho a los hermanos, hablo todos los días con los hermanos, y yo escucho a hermanos, y yo a veces no les digo nada, simplemente los escucho y digo, hermano, es que esa hermana tiene muchísima fe en Dios, pero no sé, hemos mirado la fe como algo muy abstracto, como algo que simplemente es un pensamiento de decir yo voy a creer esto, y la gente pide con esa convicción, pero no tiene el conocimiento, y la fe es conocimiento. O sea, yo lo que creo en la Biblia, yo creo que los hombres tenemos que un día todos presentarnos ante Dios y dar cuentas. ¿Por qué yo creo eso? Pues porque lo dice la Biblia. ¿Por qué yo creo que el Señor sana? Pues porque la Biblia lo dice. O sea que mi fe tiene que partir de conocimiento. Entonces, arraigados, nosotros tenemos que estar firmes, fundados, como fuimos llamados. Pero es que fuimos llamados ¿a qué? Por medio de un mensaje, de una palabra. Esa tiene que ser nuestra fe. Entonces nuestra fe no es la fe religiosa, no la fe amigo, la fe no es algo religioso. Lo importante es creer, pero cualquiera llega y dice algo y lo cree, y otro dice otra cosa y lo cree, y otro dice otra cosa y lo cree. No, tengo que estar profundamente enraizado, arraigado, pero en lo que dice la palabra, en lo que dice las escrituras. Eso es lo que tiene que a mí fortalecerme, porque eso se convierte en mi vida, en mi vivir, y a ello es que el apóstol Pablo le está apuntando y se lo está escribiendo y se lo está diciendo a la iglesia de Colosas, y por supuesto a todas las iglesias por las cuales él dice que quiero que sepan la preocupación y lo que sienten, y por todos aquellos que nunca lo han conocido. Y ahí estamos nosotros nunca vimos a Pablo, pero tenemos la oportunidad de conocer sus escritos, lo que Dios le habló, le inspiró. Y todo ello, ¿por qué? O sea, ¿en base a qué? Dice, mirad, el propósito es que mire que nadie os engañe. Aquí está. O sea, que la razón de profundizarse, la razón de enraizar fuertemente fundado en la fe, es que hay peligro. Es eso, es que hay peligro. Y de ello es que a veces queremos, y la naturaleza humana tiende a ser así, a no reconocer el peligro. A nosotros nos tienen que estorbar, nos tienen que amonestar, y desde que nacimos, desde que empezamos a crecer, porque nuestros padres, uno como padre ve al hijo y está haciendo el bebé nada más, porque el ser humano como que no tiene la percepción del mal. O sea, él siente que puede hacer cosas, que tiene libertad, el bebé tiene la libertad y empieza a gatear y se puede asomar a una parte donde se golpee, donde vaya a sufrir algo, pero él no tiene esa percepción. Él cree que descubrió algo lindo, y entonces tiene que tener a alguien que lo controle ahí, que lo cuide, y para eso está el padre. Pero el muchacho ya crece, uno ya se empieza a volver consciente de las cosas,
y le siguen alertando, y entonces ya uno empieza a ser consciente de que hay cosas que le pueden hacer daño, pero no el gusto, el placer, el sentirse que a mí eso no me va a hacer daño, que le hace daño a otro, pero a mí no. Eso ha llevado ¿a qué? A que el hombre sufra el daño, a que viva el daño. Y entonces, en lo espiritual es exactamente lo mismo. En lo espiritual, el Señor dice, hay una razón por lo que la iglesia debe estar profundamente enraizada, fundada en la palabra, porque esa es la fe, fundada en la palabra de Dios. Porque hay gente, realmente hay creyentes todavía, creyendo en cosas, en supersticiones. Hay gente creyendo cosas que no dice la Biblia jamás. Y hay gente, lo peor es que hay gente clamándole a Dios. Dios no está comprometido con lo que Él no ha dicho. Las promesas de Dios son en Él sí, son en Él amén. O sea, son en lo que dijo. Las promesas de Dios no están en lo que no ha dicho. Porque lo que no dice la Escritura, lo que no está aquí escrito, es mentira. Es engaño. Entonces, uno no puede pretender que porque el hecho de que yo creo en Dios y le pida a Dios algo, que Dios se mueva en algo que Él no dice aquí. Que no lo dice la Biblia porque Dios no va a actuar, porque esa es la mentira. Y allá es donde va Pablo con la iglesia de Colosas, y es donde el Señor también en esta mañana nos habla y dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Tener cuidado, dice la versión Dios habla hoy. Tened cuidado y no os dejéis llevar por quienes os quieren engañar con teorías y falsos argumentos. Ahí está claro. ¿Qué son filosofías y huecas sutilezas? Pues son teorías y falsos argumentos que son elaborados según las tradiciones de los hombres. Los judíos aprendieron alternamente a la Biblia, ellos desarrollaron unas teorías acerca de Dios. Y cuando Jesús se encontró con esa situación, por ejemplo en Marcos capítulo 7 está, para que usted lo lea despuesito. A Jesús lo criticaron porque los discípulos de él y el mismo Señor comían pan sin lavarse las manos. Vea ahorita esto que está de lavarse las manos. Ellos desarrollaron eso como un ritual espiritual. Mire la connotación que le dieron ellos. Y no era un ritual de limpieza física, de que pudiera hacerle daño al comer con la mano contaminada y se pudieran enfermar, ¿no? Ellos lo llevaban era al campo espiritual. Ya Jesús lo criticaron por eso. Y entonces, ¿cuál era la expresión del Señor? O sea, ¿cuál fue la manera como el Señor les habló a ellos? El Señor Jesús estaba indignado, de verdad. Él dijo, este pueblo de labios me honra, de labios, pero su corazón está lejos de mí, pues enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. O sea que el pueblo judío, en su época, ellos elaboraron una Biblia de estudio, el Talmud, según la tradición de los ancianos. O sea que llegó a ser más fuerte la tradición de los ancianos que la misma Biblia. O sea que las costumbres que muchos antepasados habían impuesto como algo espiritual, llegó a ser más fuerte que la misma Biblia. Entonces el Señor tuvo que, frente a esa situación, actuó y dijo, sí, hay una manera que el pueblo sí me procura honrar, pero lo hace de labios para afuera.
si a su corazón está lejos de mí. ¿Por qué el Señor les dijo de esa manera que su corazón estaba lejos de Él? Dice, porque han cambiado, han enseñado, mandatos de hombres. Y han dejado la palabra verdadera a un lado. Y a ellos es que Pablo vuelve a insistirles, ya no a esos judíos con los cuales Jesús se encontró, sino ya a esos judíos también y a esa gente de otras naciones, en este caso llamados gentiles, que también podían ser presa de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que la gente iba a ser ya con las mismas cartas, con el Evangelio, podía hacer una tergiversación, podía hacer una doctrina humana. Y hoy día estamos viendo, pero a cabalidad, la cantidad de gente que está haciendo mercadería con el Evangelio. Con el Evangelio se negocia. El Evangelio es una forma de vivir para una cantidad de avivatos que han engañado a la gente con huecas sutilezas, con filosofías, que los han engañado con argumentos y teorías que no se basan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan a este mundo. Entonces, allá es donde la iglesia, donde el creyente debe abrir los ojos y enraizar y fundamentarse realmente en lo que dice la palabra de Dios. Porque de no ser así, pues va a ser engañado. O sea, usted va a terminar creyendo en lo que no es. Y nosotros estamos predicando un evangelio para ser salvos, para escapar de aquí. Hay gente que cree que con ser bautizada va a ser salvo. Pero no, el bautismo, que también está aquí en esta parte, habla del tema. El bautismo sin arrepentimiento y conversión no sirve de nada. No sirve para nada. O sea, no va a hacer que una persona, porque estará engañada. Así que si alguien piensa bautizarse para que el Señor lo salve, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, y si te aferras solamente a esa frasecita de la Biblia, pero no crees todo lo que dice la palabra, entonces también estarás engañado. Y eso es lo que Dios quiere, liberarnos del engaño. Así que hay muchas cosas que uno puede hacer, pero lo que tú hagas tiene que estar a la luz de la palabra y a la luz del contexto de la Biblia. Está sucediendo muchas situaciones con personas que ahorita están estudiando la Biblia y sacan un versículo de la Biblia, anda por las redes sociales, eso se ha vuelto viral, ese es el nombre que le dan ahora. Se volvió viral algún versículo de Jeremías, que lo extrayeron del contexto, porque ahí habla de una peste, que no esto y que aquello, y que ya. Entonces la gente, esa es la Biblia. No, la Biblia es un libro completo, que hay que profundizarnos en él. Entonces, el creyente debe tener mucho cuidado, porque Pablo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces enfoca en quienes entienden por qué hay que estar arraigado, fundamentado, enraizado, firmemente fundado en la fe, como fuimos enseñados. Es que aquí hay un texto que es muy claro, dice, como fuimos enseñados. Es que nosotros hemos sido enseñados por la palabra de Dios. No es posible, pero sucede, que al pasar de los años la gente cambie, pero lo triste es que cambia para mal. Ha conocido a Dios, pero después tiene unos cambios. Empieza a tener unos cambios, pero unos cambios absolutamente desfavorables, absolutamente terribles, donde pierde la esencia del Evangelio, porque la esencia del Evangelio es el amor. De tal manera amó Dios al mundo. Dios, si algo le da al hombre, es gracia, es amor, para que sea capaz de amar, para que sea capaz de compadecerse. Pero no, hoy en día el ser humano es egoísta, el ser humano busca su propia gloria. Hay gente que quiere conseguir, hay gente que en ese momento que está la situación,
quiere conseguir es buscar renombrar. A ver, vamos a buscar ayudas, pero va a entregar las ayudas para que la gente sepa quién fue el que se las entregó. Para eso lo busca. Si alguien está buscando su propia gloria, pues ya la tiene. Si uno busca que hacer algo para que alguien se lo reconozca y para que alguien le diga, uy, es porque dice la Biblia que hay gente que para engañar tendrá apariencia. Y la Biblia dice, claro, que para engañar, o sea, que para persuadir, van a mostrar una apariencia de, uy, qué persona tan humanitaria, qué gente, qué cosa tan especial es fulano de tal. Y si alguien va con esa sola intención, pues eso es lo que recibe. Pues esa persona o ese grupo de personas lo van a aplaudir. Pero el Señor no enseñó eso. El Señor no dijo que cuando diéramos limosna tocáramos la trompeta. No, el Señor no dijo eso. El Señor dijo que al contrario, que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. Eso es lo que enseña Dios. Y allá es donde debemos fundarnos y arraigarnos. Yo le digo a algún hermano, nosotros la iglesia damos asistencia social porque tenemos la Fundación Obra Social Unida. Y yo le digo a la iglesia, recogemos allá en el templo, y ahora seguimos recogiendo. Y vienen y se recogen los mercados, y alguien va y los entrega. Pero yo le digo a los hermanos, y eso no lo he enseñado ahorita, el comité, la gente, ahí me están viendo los hermanos, que les digo, por favor, entregue esta asistencia en esta bolsita con alimentos, dígale que lo envía de parte de la iglesia, así, de parte de un grupo de los creyentes que llevan allá, para que no digan, no, mire, esto lo traigo yo, esto lo recogí yo. ¿Por qué? Porque es que cuando somos así un solo cuerpo, la gloria no es para uno en particular, individualmente. La gloria es para quien es la gloria. Es para el Señor. Entonces, por eso es que la iglesia sigue fundada y está arraigada en el Señor, porque como ha sido enseñada, y eso es lo que no se nos puede perder. Esa es la esencia de permanecer en Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que nosotros en Él estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Si estamos en Él, entonces, ¿en Él qué es? ¿Qué es estar en Él? Pues estar en lo que estamos leyendo. No es que yo estoy en Dios, yo estoy en Cristo. Pero hay gente que no se le ve por ningún lado que estuviera en Cristo. Que habla de Cristo, sí, claro. Que anuncia de Cristo, sí. Que hasta ahora y habla de Cristo, sí, claro, sí. Pero ¿qué vive de Cristo? Porque esto es lo que nos va a llevar al cielo. Lo que nos va a hacer que tengamos el galardón es que vivamos de la manera que recibimos al Señor, vivamos en Él. Si no, de nada servirá. Si no, el Señor tendría que decirnos las mismas palabras que le dijo a los judíos: este pueblo de labios me honra. Y Él se lo dijo en el siglo primero, pero lo había dicho Isaías en el siglo 7 siglos antes de Cristo. Isaías lo había dicho y el Señor se lo está citando. Ahí lo está recordando. Dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, a eso es que la iglesia hay que escuchar y hay que huirle. Hay que huirle a aquella persona que se hace pasar por Cristo pero rechaza a otro. Que se hace pasar que es de la iglesia del Señor pero habla mal de la iglesia. Que dice que ama al Señor pero habla mal de los pastores. Puede ser. Por eso la iglesia tiene que apuntarle a Cristo. El pastor, el ministro, el siervo, es un ser humano, es una persona, y si éste se desvía, dice la Biblia, no agradará mi alma. No agradará. Pero hay gente que puede ser que el mismo pastor, por eso
si la iglesia tiene que confiar en Cristo, porque en Él habita, es en Él donde está toda la plenitud de Dios. O sea, en Cristo, aquí también hay esta doctrina, en Cristo habita toda la plenitud de Dios. O sea, Dios en su plenitud, ¿dónde está? En Cristo. Y nosotros en Él estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, para que yo esté firme en Cristo, tengo que de verdad creer en Él, porque puede ser que un ser humano se aparte. Entonces el día que que Dios me guarde, nunca lo he pensado jamás. Pero vamos a ver la hipótesis, que yo me aparte del Señor. Y entonces como hay gente, ay, el hermano Juan, no sé qué más, ay, el hermano Juan, mire, pobrecito, él es un hombre inocente. Pero si sale de la iglesia, no sale por una bobada, no sale por una tontería. Si deja un ministerio y si pierde un ministerio, no es por cualquier cosa, es porque algo sí pasó. Y entonces ahí no, como es el hermano Juan, es que la gente es injusta, es que la organización es y empiezan a seguirme a mí. Y termina la gente siguiéndome a mí. Cuídate de eso, mi hermano. Cuídate. Sigue a Cristo el Señor, síguelo a Él. Porque cuando haces eso, ¿sabe qué pasa? Entonces, lo que tienes, la esencia de tu vida en Cristo, se te pierde. ¿Por qué? Porque el amor es la esencia. Y cuando haces eso, que te dejas apartar, que te dejas mover, lo haces en base a algo tremendo, en romper tu amor por el prójimo. Porque cuando ves así las cosas, entonces dices, ay, pobrecito hermano, malvados. Y entonces ve a los otros y dice, malvados, malos. Y empieza a juzgar y empiezas a señalar a otros sin saber, sin conocer. Y pierdes la esencia, el amor. Y entonces rompes el cuerpo, lo quiebras. Entonces dice, no hermano, vea, porque es mejor más bien armémonos aquí este grupito. Eso es lo que dice la Biblia. Cuídate, esa era la preocupación. Esa es la preocupación del pueblo de Dios. Esa debe ser la preocupación del siervo de Dios. Que la gente no se aparte. Que el que ha conocido a Dios permanezca en Él. Que por favor haya gente que siga a Cristo. Y por supuesto, para seguir a Cristo, alguien tiene que haber enseñado la palabra. Pero si ese que enseña la palabra un día se desvía, un día después dice, no, este es el pueblo del Señor, y lo predicó siempre y habló siempre que esa era la iglesia, que esta es la iglesia, pero ya al pasar los años, dice, no, esta ya no es la iglesia. Es esta, la iglesia ahora soy yo. Y hay gente que lo va a seguir. Cuídate de las falsas filosofías. Cuídate de la apariencia de la piedad. Cuídate de eso. Y deja que Cristo obre. Porque cuando alguien se cae en la iglesia, hemos tenido sí gente, hermanos se han ido, se han alejado de Dios. Hemos visto eso, hermanos que han fallado. ¿Y sabe qué hace el hermano que en verdad ha conocido a Cristo? Dice, pastor, necesito hablar contigo. Necesito contarte algo. Me pasó este problema. Ya no puedo seguir participando del culto. Y esa persona, esa es la humildad. Reconoce y se pone ahí, pero queda ahí en las manos del Señor. Pues la Biblia dice que el que se humillare será enaltecido. Que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta. Hay hasta hombres de Dios que fueron ministros, que hoy siguen sirviendo a la iglesia del Señor, que antes de la falla llamaron, hermanos directivos, hermano superior, tengo esta situación, no puedo continuar con este ministerio, y confiesa. Y sigue ahí sirviendo al Señor. Esa es la grandeza. La grandeza de un hombre es esa. Ser capaz de reconocer
y humillarse en el momento que lo debe hacer. Esa es la grandeza de un hombre. Pero a veces el hombre prefiere la imagen. Y si usted pues está sirviéndole a Dios en la iglesia y usted tiene algo escondido ahí, algún pecado tienes, pero estás ahí por la imagen, porque cuídate, porque la imagen esa un día se le va a acabar. Y por cuidar esa imagen puedes perder tu misma salvación. No cuides la imagen ni la posición, cuida tu corazón, dice la Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a darle gracias a Dios. En esta mañana apenas hemos llegado hasta esos 4 versículos y seguimos estudiando si el Señor nos lo permite. Vamos a decir al Señor que nos bendiga, que nos guarde, que sepamos a quién seguimos, que el día que empezamos a sentir fastidio, que se nos pierda el amor, estamos teniendo pérdidas graves y grandes. Que el día en que empecemos a sentir resentimiento y ya no miremos con los mismos ojos a mi hermano, estamos teniendo problemas, estamos siendo engañados. Y Pablo le dijo, mirad que nadie os engañe. Oremos al Señor por la lista de peticiones que está aquí también. Que el Señor ayude a los hermanos, el Señor los bendiga de una manera especial, que sea obrando poderosamente en la vida de muchas personas. Yo tengo aquí más de 80 familias que están aquí relacionadas en esta lista, que tienen sus peticiones, y el Señor sabe cuál es tu petición. Soberano Dios, gracias por la bendita palabra que nos enseña, que nos muestra, que nos orienta en el camino, que nos da la libertad, que nos da el gozo. Bendito el Señor para fundamentarnos, para estar profundamente enraizados y fundados en esta fe, o sea, en Cristo el Señor, en su palabra. En ti está todo, en ti habita corporalmente toda la plenitud. Yo estoy completo en ti mientras permanezca creyendo firmemente a esa palabra, a eso que tú que has escrito, que dejó para todas las generaciones, a esta palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Señor, guarda a tu pueblo, guárdanos, que mantengamos la humildad, que mantengamos el reconocimiento por la grandeza, por el amor, por la misericordia del Señor Jesucristo. En esta hermosa mañana bendice a tu pueblo, sé tu propicio a él, Dios mío, guárdalo en el nombre de Jesús, guárdalo, porque solo tú eres Dios, solo tú eres Rey, solo tú eres Señor, que el que llega pueda dejarse moldear, podamos dejarnos tratar del Señor. Que lo que importe aquí no sea la imagen, no sea el prestigio, Señor, que lo que importa es mi relación con Dios y con mi hermano. Señor de la gloria, que no puedo yo perder el amor por mi hermano y rechazarlo pensando que estoy amando a Dios, porque me estoy engañando a mí mismo. Señor, en tu nombre Jesucristo amado, te doy las gracias. Amén. Aleluya. Gloria.